lectura bíblica se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versos 1 al 38. Evangelio de Lucas, capítulo 22, versos 1 al 38. Lucas, capítulo 22, verso 1 en adelante nos dice: Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llamaba la Pascua. Los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarlo porque temían al pueblo. Entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. Este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Él aceptó y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le preguntaron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: Al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo hasta la casa donde entre, y decid al padre de familia de esa casa: El maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparadla allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles, y les dijo: Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Tomando la copa, dio gracias y dijo: Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. También tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido o es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Pero la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí sobre quién de ellos sería el que habría de hacer esto. Hubo también entre ellos una discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Pero no así vosotros, sino que el mayor entre vosotros sea como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Pues ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Pero yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Dijo también el Señor: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Les dijo: Cuando os envié sin bolsa, alforja, ni calzado, ¿os faltó algo?
Ellos dijeron, nada. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo, basta. Oremos. Bendito Dios, Padre nuestro, muchas gracias, Señor, por darnos la oportunidad de alabarte en este día, por darnos la oportunidad, Señor, de abrir tu palabra en nuestro lenguaje, leerla, meditarla. Es un honor, es un privilegio. Muchas gracias, Señor, por esta oportunidad. Guíanos con tu Espíritu Santo, habla a nuestros corazones. Pedimos tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, muchas gracias por la invitación. Como ustedes han notado, el texto, el pasaje es bastante largo. Creo que vamos a hacer unas 3-4 prédicas en esta mañana. Así que, por favor, toleradme porque tenemos bastante material para reflexionar en este día. Y empezamos haciendo una pregunta, ¿no? ¿Con qué deseo, con qué anhelo ustedes han venido esta mañana al servicio? ¿Con qué deseo, con qué anhelo ustedes han venido al servicio de esta mañana? Cada vez que ustedes vienen al servicio, cada vez que ustedes vienen a alabar al Señor, ¿ustedes disfrutan de eso? ¿Para ustedes es una bendición? ¿Es un disfrute para ustedes? ¿Con qué intención, con qué deseo, con qué anhelo ustedes han venido en este día? ¿Qué esperando ustedes han venido en este día? La verdad, antes del servicio y en el servicio, estoy disfrutando, he disfrutado mucho este día. ¿En qué sentido? Normalmente de lunes a viernes yo estoy corriendo, tengo que tomar 3 carros todos los días para llegar a mi trabajo. Claro, hoy día también tomé 3 carros, pero vi la hora que faltaba 50 minutos para que empiece el servicio, así que dije, tranquilo, todavía hay tiempo. ¿Qué hice? Vine caminando desde el puente Benavides. ¿Se dan cuenta? A mí me gusta caminar, no me gusta tanto correr, entonces ya disfruté, hice ejercicio y llegué tranquilo, feliz, sin apuro, sin nada que estar corriendo o no sé, mirando el semáforo o diciendo que el bus avance, ¿no? Entonces, no sé con qué intención, con qué deseo ustedes han venido esta mañana al servicio. Deberíamos nosotros examinarnos, evaluarnos. ¿Para qué vamos al servicio? ¿Qué esperamos del servicio? ¿Qué queremos nosotros encontrar en el servicio, en el tiempo de alabanza, el día de culto, el día de servicio al Señor? ¿Qué encontramos nosotros? Hermanos, esta mañana queremos compartir un gran deseo que nuestro Señor Jesucristo tenía antes de su padecimiento, antes de su crucifixión y muerte. Jesús tenía un gran deseo, un gran anhelo. Pero no solo esto, sino que también Él quería dejar los últimos encargos a sus discípulos. Hay un catecismo, creo que un tiempo ustedes aquí estaban, creo que también el programa incluyendo, el catecismo de Heidelberg, me parece, en algún momento he venido y los domingos se repasaba las preguntas y las lecciones, ¿no? La primera pregunta de este catecismo dice, ¿cuál es el único consuelo para esta vida y para después de esta vida? ¿Cuál es tu único y gran consuelo para tu vida? Decía, o dice, así empieza el catecismo Heidelberg, pero ahora estamos en el programa con el catecismo de Westminster, ¿no? Entonces, yo trabajo con niños y también en la iglesia, nosotros tenemos la iglesia presbiteriana de Santa Anita. Cuando yo pregunto a las personas, ¿cuál es tu único deseo? ¿Cuál es tu gran consuelo? Normalmente las personas están pensando en esta vida.
que para ellos su consuelo es que está al lado de su familia, que su consuelo es que un día va a ser profesional, que su gran consuelo es que Dios mediante va a haber realizado sus sueños, sus anhelos, sus planes y propósitos para esta vida. Normalmente nosotros pensamos mayormente en esta vida, pero la pregunta no va dirigida solamente para esta vida, porque el catecismo dice más allá de esta vida, para la otra vida, ¿cuál es tu consuelo? Y la respuesta es que Cristo sea parte de nuestra vida, que seamos hijos de Dios, que ese es el único consuelo que nos acompaña en este mundo y que también nos va a acompañar el resto de nuestras vidas, aún más allá de esta vida. En eso debemos gozarnos, debemos alegrarnos, que tenemos a Cristo en nuestros corazones. Eso debe ser para nosotros como un motor, que algo que nos impulse a servir, a alabar al Señor, a poner toda nuestra parte en el servicio de nuestro Señor. Entonces, en este pasaje que hemos leído, el pasaje que hemos leído está en un contexto donde Jesús está previo a la pasión, a su pasión y padecimiento, se acerca, se aproxima ese momento. Entonces, al saber esto, el Señor tiene que dejar los últimos encargos a los discípulos. También pregunto a la gente, ¿no? Quisiéramos nosotros si supiéramos el día de nuestra muerte. Entonces la gente me dice, no, yo pasaría con mi familia, yo comería, disfrutaría todo lo que a mí me gusta. ¿Será así? Tal vez nos volvemos locos, nos anticipamos a ese momento nosotros mismos, porque eso es lo que apreciamos en la vida, ¿no? Jesús sabía que la hora se estaba aproximando. Jesús sabía el momento de su pasión y muerte se estaba aproximando. Y él deseaba, él anhelaba tanto llegar a la Pascua, celebrar la Pascua. Eso era su gran deseo, su gran anhelo. Entonces, ahora nuestro Señor está en Jerusalén. Ya no hay marcha atrás, ya no hay escapatoria, porque Él ya sabe que ese es el momento, que esa Pascua Él no pasa. Ese es el momento. Entonces, para Él está clarísimo esto. Y por eso ahora está en Jerusalén, porque en otras ocasiones en los evangelios leemos que ve alguna situación o después de hacer alguna actividad en Jerusalén tiene que retirarse a Galilea, a Nazaret, etcétera, para continuar con el ministerio. Pero esta es la última etapa del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y el capítulo 21 termina diciendo algo interesante. Versículos 37 y 38. Versículos 37 y 38 del capítulo 21. De día enseñaba en el templo, y por la noche salía y se quedaba en el monte que se llamaba de los Olivos. Y todo el pueblo acudía a él por la mañana para oírlo en el templo. ¿Se dan cuenta? De día enseñaba en el templo y de noche se retiraba al monte de los Olivos, y todo el pueblo acudía a él para escuchar sus enseñanzas. Así está cerrando su ministerio nuestro Señor Jesucristo. Todo el pueblo acudía a él por la mañana para oírlo en el templo. En esas circunstancias, aquí ahora vemos el pasaje que nosotros hemos leído, el capítulo 22, verso 1 en adelante. Y aquí quisiera prestar atención a tres aspectos importantes. El primer aspecto es que el versículo 1 del capítulo 22 dice: estaba cerca la fiesta de la Pascua y los panes sin levadura. Según el Evangelio de Marcos, faltaban 2 días para la Pascua. Aquí el Evangelio de Lucas, el verso 1 del capítulo 22 dice que estaba cerca. Pero según el Evangelio de Marcos, capítulo 14, verso 1, luego ustedes pueden revisar, Marcos 14, 1 dice que faltaban
2 días para la celebración de la Pascua. La Pascua era la mayor fiesta, la mayor festividad solemne para el pueblo de Israel, según Éxodo capítulo 12, verso 1 en adelante. Aunque la fiesta de la Pascua duraba solamente un día, normalmente celebraban el día 14 del mes, entre los meses marzo y abril, porque el calendario judío o hebreo y nuestro calendario no coincide en ese aspecto, ¿no? Pero está entre los meses marzo y abril. Entonces, se dice que el día 10 del mes, empezaban los preparativos. ¿Y cuál era el preparativo más importante? Ellos tenían que seleccionar al mejor cordero que tenían. Tenía que ser un cordero de 1 año, sano, lleno de vida, lleno de energía. Entonces, el día 10, ellos, según la tradición, según la costumbre, tenían que ellos seleccionar el cordero. Pero el Evangelio de Marcos nos dice que faltaban 2 días para la Pascua. El día 14 se celebraba la Pascua. A 2 días de la Pascua, entonces, el capítulo 22 nos da algunas cosas para considerar, y lo estamos viendo aquí. Entonces, el primer aspecto es eso, ¿no? Estaban a 2 días de la celebración de la Pascua. La Pascua significa pasar por alto, o en lenguaje figurado podría significar preservar o también mostrar misericordia. En esta ocasión la Pascua es una expresión de la gracia benevolente de Dios que pasó por alto, hizo que pasara por alto la muerte de la casa de los hebreos. Dios pasó por alto, Dios hizo que pasara por alto la muerte de la casa de todos los hebreos. La Pascua también significa la noche de la liberación de la esclavitud de Egipto. Y nosotros el 28 de julio celebramos el Día de la Independencia, más o menos sería así la Pascua para ellos, el día de su independencia, el día de su libertad. Esa noche el Señor, por su gracia y misericordia, hizo que pasara la muerte por la casa de los hebreos, de los judíos, de los israelitas. No les tocó a ellos. Entonces, eso conmemoraban ellos cuando celebraban la Pascua. Personas de diferentes lugares venían a la Pascua. Recuerden que los israelitas fueron dispersos a Babilonia, a Siria, etc. Y luego entonces la fiesta de la Pascua trataban de volver, porque era un mandato del Señor que ellos celebraran cada año la Pascua. Al que no celebraba tenía que ser apedreado. No había excusa para no celebrar. Hay que leer Éxodo capítulo 12 en eso, ¿no? Entonces, era una fecha importante, una fiesta importante. ¿Por qué panes sin levadura? Porque esa noche que ellos también en Egipto celebraron la Pascua, no había ni tiempo para amasar, para hacer que fermente el pan. Entonces, con todas esas actividades, con esas festividades, ellos recordaban cómo ellos fueron liberados milagrosamente de la esclavitud de Egipto. Por eso ellos celebraban esta fiesta, y como estamos mencionando, faltaban 2 días para la Pascua. 2 más. El segundo aspecto que se encuentra en el versículo 2. Los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarlo, pero los versos anteriores nos dice que todo el pueblo iba al templo de día a escucharle. Y a raíz de esto, los líderes religiosos, los sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarlo, mientras el pueblo se estaba preparando para conmemorar la misericordia de Dios para con su pueblo. En cambio, los líderes religiosos, en ellos se estaba gestando el odio más intenso en sus corazones. Ellos habían determinado matarle, ya que mermaba su posición privilegiada. Sus fuentes de ingreso estaban en peligro. Según Marcos, sabemos que su muerte lo planificaban después de la fiesta, o sea, después de la Pascua. Igual Marcos 14:2,
estos líderes decían, no en la fiesta, porque la gente venía a esta festividad tan importante. Ellos, según los planes de ellos, según la proyección de ellos, no debía ser en la Pascua. Pero ¿cuál era el plan, el propósito del Señor? Que debía ser en la Pascua. Debía ser en la Pascua. Esa Pascua Jesús no pasaba. Ese era el momento. Pero ellos dicen, no, hay mucha gente, no. Hagamos de otra manera. Podemos darnos cuenta, ¿no? Nuestros planes y propósitos, nuestra óptica, nuestra visión es distinta a la visión de Dios. Nosotros pensamos humanamente lograr algo, realizar algo, cumplir nuestros sueños. Pero realmente, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el propósito del Señor? Nuestros planes, nuestros sueños están dentro de los propósitos del Señor. Entonces, el calendario del Señor, el reloj del Señor es diferente, es distinto a lo nuestro. Muchas veces nosotros somos los inmediatistas, queremos resolver, queremos soluciones ya. Pero el Señor tiene su calendario, tiene su agenda, tiene su propio reloj, y eso tenemos que entender. Ellos en la Pascua no dicen, pero el Señor dice, tiene que ser en la Pascua para que se cumpla las Escrituras. Tercera parte, en el capítulo 22, también observamos en el versículo 3, ¿qué sucede? Entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. Entró Satanás en el corazón de Judas. En esta parte, según el Evangelio de Juan, el capítulo 13, hubo dos momentos. Aquí solo nos presenta un momento en que Satanás entró en el corazón de Judas. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 2 y verso 27, hubo dos momentos. El primer momento es, según el verso 2 del Evangelio de Juan, capítulo 13, que Satanás puso en el corazón de Judas el deseo de entregar. Satanás puso en el corazón de Judas el deseo de entregar, de cómo planificar, de cómo maquinar, cómo lo va a hacer. Eso puso en el corazón de Judas. Así que él por días, también él estaba dando vueltas, cómo hacerlo, ¿no? Si las autoridades tienen miedo, cuanto más Judas, ¿no? Porque él es el traidor, el que le va a traicionar, entonces él igual quiso hacerlo secretamente, dice. Él también estaba dando vueltas, cómo hacerlo. Por eso en el versículo 27 de Juan capítulo 13 que estamos citando, ahí recién, después de un tiempo, Satanás entró en el corazón de Judas. Y esto también nos hace pensar las cosas que nosotros afrontamos. Hermanos, el pecado no es que de un momento a otro, y ya caíste o ya fuiste, como dicen, ¿no? Días previos, horas previas, está dando vueltas en la mente, en el corazón. Estamos maquinando cómo podemos hacer, ¿no? Que nadie se dé cuenta, que no nos atrapen, que no se den cuenta. Entonces estamos dando vueltas. A veces, varias veces uno tiene que pasar por el mismo lugar a ver si ese es el momento. Hay oportunidad para huir de eso. El libro de Santiago dice que nosotros debemos huir, no debemos enfrentar. Hay personas que dicen, no, tentación conmigo, pecado, no, cuidado. La Biblia no dice que enfrentemos, la Biblia dice que huyamos. A Timoteo también dijo el apóstol Pablo que huya de las pasiones juveniles, que huya, no que lo enfrente. Entonces, no es que el pecado así nos sorprende, así de la nada. No. Hay días previos, horas previas. Había un profesor en el seminario, decía, bueno, hablando de la fornicación, hablando del adulterio, eso. ¿Cuántos botones tenemos? Entonces, no es que así de la nada el botón se ha caído de tu camisa, no sé, de tu blusa. Entonces, hay que sacar uno por uno. Entonces, requiere un tiempo. O sea, tienes tiempo para huir, tienes tiempo para evitar. Entonces,
Primero, Satanás puso en el corazón de Judas cómo hacerlo. Tenía la oportunidad de huir, de resistir, de renunciar a eso. Ahora, algunos quieren saber, ¿y cómo así, no? ¿Cómo fue que acaso Judas no era creyente? ¿Acaso no lo llamó el Señor? Pero si leemos los evangelios, bueno, faltaría tiempo para estudiarlo, ¿no? Él era el tesorero. ¿Qué le gustaba a él? La platita. ¿No dice la canción? Por la plata baila el mono. La plata a veces, pues, por la plata a veces uno tiene que rendirse, ¿no? Tiene que dejar, no sé, ciertas cosas. A veces dejamos de lado nuestros principios, la moral, dejamos y a veces por la plata, ¿no? A Judas le gustaba la plata. Dice que hurtaba él, se quedaba del bolso que él tenía, de la tesorería. ¿Qué más sabemos de él? Como todo judío, él esperaba que el reino del Mesías, que el reino de Dios era inminente en ese mismo momento. No están discutiendo en ese mismo momento ellos quién va a ser el más importante, quién se va a sentar a su derecha, a su izquierda. Judas también estaba con ese pensamiento, pero días previos, hace muchos días, Judas venía escuchando que Cristo, que el Hijo del Hombre, va a ser sacrificado, va a ser crucificado, va a ser entregado. Entonces, como que sus aspiraciones, sus sueños, sus proyecciones como que se truncan, se frustran, ¿no? Que él quería ser, probablemente él también quería ser el más importante, ya que los 11 están discutiendo aquí. También él tenía esas mismas aspiraciones, pero si el principal, el maestro, el protagonista está diciendo que voy a morir, él podría decir, bueno, entonces nada de lo que estoy pensando, nada de lo que estoy soñando, si que él muere, pues no voy a conseguir nada. Por eso es que él va a estas autoridades y él pide dinero para traicionar a su maestro, a su señor. Le gustaba la plata, le gustaba la plata, por eso, ¿no? Para nosotros es una lección. A veces por la plata tenemos que callarnos, no tenemos que decir nada. Bueno, ¿cuánta gente por la plata a veces tiene que estar tranquila, está tranquilo, pero por la plata de pronto a veces tiene que afrontar cosas? Ayer me enteré de un tema muy delicado. Un amigo mío, no sé si ustedes han visto o escuchado, pero yo no estoy tan atento. Yo estoy estudiando, entonces por eso yo me resisto a la invitación a veces que me dicen, por favor. Entonces, había un reportaje sobre los gallineros de la gallina, algo así. Profesores de la universidad que ahora son coautores de investigaciones justamente del Medio Oriente. Creo que había un profesor que había hecho, no sé, casi 100 investigaciones, científico, experto en investigación, son coautores. Ahora, ¿cómo lo hizo? Entonces ahora ya los han atrapado a ellos. Había un chat donde ellos creo que captaban, probablemente hay muchos profesores que están en eso, porque dice que, bueno, ser profesor de la universidad, tienes alguna investigación, alguna publicación, hay platita extra. Entonces, descaradamente, este profesor ha mostrado eso, ¿no? O sea, no es una investigación, muchas investigaciones. No solo él, arrastró con muchos otros. Y en esa lista vi, tristemente, a un amigo. En esa lista sale un amigo mío. Entonces, a veces por un poco de dinero, por algo de plata, a veces uno quiere involucrarse o pasa por alto, nos quedamos callados, etc. Cuidado, sus intereses de Judas estaban en el dinero, en el lugar que va a ocupar en el reino, y por eso a veces es como una ventana abierta, una puertita abierta ahí para el enemigo, para el diablo. Sembró en su corazón esa idea de cómo traicionarlo.
Y él no renunció, no huyó de esa situación, sino que dio vueltas ahí y luego lo concretó más adelante, que aquí en el mismo pasaje que estamos leyendo. Entonces, para ir terminando, más o menos esto sería el panorama, el contexto en que se desarrolla este pasaje de Lucas 22. Tengo 5 minutos, no se preocupen, voy a terminar rápido. A ver, decía al principio que Jesús en ese contexto tenía un gran deseo, tenía un gran anhelo. ¿Y cuál era ese gran deseo? ¿Cuál era ese gran anhelo para nuestro Señor? Entonces vamos a leer verso 7 en adelante, en Lucas 22 que hemos leído. Llegó el día de los panes sin levadura. Por si acaso, esta fiesta de panes sin levadura era seguida a la fiesta de la Pascua. O sea, al día siguiente, el día 14, celebraban la Pascua, comían el cordero y al día siguiente empezaba la fiesta de los panes sin levadura. Y se celebraba por 7 días, ellos tenían que comer estos panes sin levadura. Entonces, para recordar, como dije, la liberación de la esclavitud de Egipto. Versículo 7, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Entonces le preguntaron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo hasta la casa donde entre, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él los mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparadla allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua, antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. ¿Cuál era el gran deseo de nuestro Señor? ¿Cuál era el gran deseo? Estamos aquí, ¿no? Comer la Pascua, celebrar la Pascua. Era la última cena, el último momento en que Jesús estaba para celebrar esta fiesta tan importante. Pero a la vez esa noche cambiaría en la historia esta práctica de la Pascua, porque hasta esa noche se sacrificaría el cordero. A partir de esa noche, entonces, en la Pascua, o a partir de esa noche, ya no se debía sacrificar el cordero, sino que el cordero de Dios fue sacrificado, como dice el libro de Hebreos, una vez y para siempre. Entonces iba a cambiar eso esa noche. Por eso Jesús está esperando ese momento. Quiere dejar las últimas instrucciones. Es la última cena, porque no va a haber más cena hasta el día que Él venga, o hasta el reino de Dios. Entonces también aquí deja el Señor una esperanza. Si bien es cierto, es la última cena, habrá otro banquete cuando Él venga. Entonces no es que Él esa noche termina todo y ya pues no. Entonces, si esa noche termina todo, ¿para qué creer en Él? ¿Para qué confiar en Él? Porque Él da una esperanza de que en el futuro, en el reino, habrá otro banquete. Pero para Él era muy importante esa noche. Entonces ese era el último y gran deseo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, miramos aquí también los preparativos para la Pascua. Como ya había mencionado, empezaba el día 10. Parece que aquí Pedro y Juan no tenían necesidad de ir a comprar el cordero, porque todo está listo. Algunos piensan que Jesús haya hecho algún arreglo previo, pero
Jesús no creo que le haya dicho, ¿sabe qué? Ese día yo voy a mandar a 2 personas y ese día a la misma hora tú le mandas a tu sirviente con su cántaro y para que traiga el agua y así vamos a encontrar tu casa. No creo que haya hecho eso el Señor. Personalmente pienso eso, pero hay intérpretes que piensan que previamente posiblemente Jesús haya hecho el arreglo. Pero por lo menos aquí ellos no tenían que comprar el cordero. ¿En qué consistía la preparación? Comprar el cordero, llevar al templo para ser sacrificado, derramar su sangre en el altar, hacer el asado del cordero, preparar unas hierbas especiales eran para esa ocasión. Entonces en todo eso consistía la preparación. Y ya me he mencionado que el cordero tenía que ser de 1 año sin defecto alguno. Pero aquí aparentemente todo está arreglado. Solamente ellos tenían que, no sé, inspeccionar y probablemente, asar probablemente sí, ¿no? Asar probablemente sí, pero ya no hay necesidad de comprar, de ir al... entonces estamos viendo eso, ¿no? Entonces, el último y gran deseo de nuestro Señor era celebrar la Pascua. No lo apreciamos tal vez aquí, pero la traducción sería de la siguiente manera: con deseo, deseé. O sea, un deseo doble, un deseo tan alto, tan sublime, tan importante, tan esperado, un deseo tan vivo. Con deseo, deseé. He deseado tanto este momento, he esperado tanto este momento para celebrar la Pascua, para comer la Pascua con ustedes. Entonces, a través de esta construcción, Lucas hace notar un deseo doble para resaltar o para llamar la atención el deseo supremo, el deseo alto que nuestro Señor tenía. Era un momento especial y tan esperado y deseado por el Señor, porque sería, como hemos mencionado, la última cena. Curiosamente, en el Evangelio de Juan, a este momento, el Evangelio de Juan dedica 5 capítulos, del capítulo 13 al capítulo 17, donde termina el Señor orando por los discípulos y por nosotros. Yo lo llamo a esta sección la noche larga, una noche llena de instrucciones. Y hay muchos paralelos aquí. Cuando mencionábamos que Satanás entró en el corazón de Judas, al principio de su ministerio, Satanás le tentó a nuestro Señor. Después como que hay algo de silencio, pero al término de su ministerio, al cierre de su ministerio, otra vez Satanás intensifica sus acciones. Así termina el Señor su ministerio. Moisés en el monte Sinaí, recibió las instrucciones o la ley de Dios, la palabra de Dios. Nuestro Señor, nuestro Salvador, en el monte de los Olivos, Él en muchas ocasiones, Mateo capítulo 5, en muchas ocasiones, les fue dicho esto, mas yo les digo, una y otra vez el Señor con autoridad decía. Y ahora, en ese mismo lugar, el Señor está con sus discípulos. De día enseñaba en el templo y de noche se retiraba al monte. Era un lugar preferido, un lugar especial para el Señor. Y anticipando también, después viene el verso 39, Getsemaní. El primer hombre, Adán, estuvo en el huerto. ¿Y qué pasó con él? Fracasó delante de Dios. En este caso, el segundo Adán, como dice el apóstol Pablo, el segundo Adán, después de celebrar la Pascua, después de dejar estos encargos, él se dirige a Getsemaní. Y el segundo hombre, en este caso, nuestro Señor, nuestro Salvador, en el mismo huerto, no en el Edén, en otro huerto llamado Getsemaní,
también fue duramente tentado, confrontado con la muerte. Él estaba frente a frente a la muerte. ¿Y cómo salió? Victorioso, salió triunfante. El primer hombre en el huerto de Edén, fracasó en la tentación. El segundo hombre, que es el Hijo de Dios, salió triunfante. Estaba dispuesto a cumplir los planes y propósitos del Señor. Antes de esto, Jesús había esperado este momento tan especial. Finalmente, entonces, terminamos los 4 encargos que Jesús dejó a sus discípulos. 4 encargos, 4 demandas que Jesús hace a sus discípulos. El versículo 19, capítulo 22, verso 19, nos dice, del verso 17, tomando la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. También tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. El Señor, después de celebrar la Pascua, ahora Él introduce otra práctica, instituye la cena que hoy nosotros vamos a celebrar aquí en nuestra iglesia. Hay 2 elementos nuevos. Aunque dicen que la noche que ellos celebraban la Pascua, que sí había vino, que sí había pan, pero en esta oportunidad el Señor instituye la cena y ahora Él, a través de estos 2 elementos, Él quiere que su pueblo, quiere que sus discípulos tengamos en cuenta, que hagamos memoria de su padecimiento, de su muerte y de su resurrección. Él quiere hacer memoria de esto. Él quiere que sus seguidores, que sus discípulos hagamos memoria de esto. Que no perdamos la memoria, que celebremos la cena, que hagamos esta cena en memoria de Él, recordando su sufrimiento, su muerte y su resurrección. Que celebremos esto. Aquí el imperativo, el mandato es que a la iglesia, a los discípulos, que le caracterice, que sea su estilo de vida, esto de la celebración de la cena, que hagamos en memoria de Él. Curioso, los cristianos somos los únicos, creo, que celebramos la muerte, ¿no? Normalmente se celebra el nacimiento, ¿no? La llegada del nuevo ser, ¿no? Pero los cristianos celebramos la muerte de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque gracias a ese sacrificio, gracias a esa muerte, tú estás sentado aquí, yo estoy parado aquí. Gracias a ese sacrificio, hoy tenemos vida, tenemos esperanza. Somos hijos de Dios. Hemos sido adquiridos, hemos sido comprados con la preciosa sangre de nuestro Señor. Por eso el Señor quiere que hagamos memoria, que no nos olvidemos de eso, que gracias a ese sacrificio, a esa muerte, nosotros hoy somos miembros de su iglesia. El verso 20 habla acerca de un nuevo pacto. En el anterior pacto, el pacto de obras o de la ley de Moisés, se tenía que sacrificar el cordero. Vez tras vez se tenía que sacrificar. El nuevo pacto aquí Jesús refiere a su propio sacrificio, a su propia muerte, al derramamiento de su propia sangre. A eso se refiere aquí cuando habla acerca del nuevo pacto. Ya no hay necesidad, en el libro de Hebreos se lee bastante de esto, ¿no? Ya no hay necesidad de sacrificar más corderos, porque el Cordero de Dios, que es Jesús nuestro Señor, Él fue sacrificado una vez y para siempre. Entonces, para Jesús era importante esto, dejar este encargo, que su muerte, que su sacrificio debía ser recordado, debía ser celebrado, y la cena se debería practicar entonces en memoria de su sacrificio. El segundo encargo se encuentra del verso 24 al 30. Del verso 24 al 30, cuando el Señor dijo que uno de ellos es el diablo o el que le va a entregar, entre ellos en el versículo 23 empezaron a discutir quién de ellos era, y en el Evangelio de Juan se lee de que
el apóstol Juan, el discípulo amado, estaba muy cerquita al lado de Jesús y Pedro le hace una seña, ¿no? Pregúntale quién es, hace una seña. Y Juan le pregunta, ¿y quién es, Señor? Y Jesús le dice, el que le voy a mojar el pan y le voy a dar, ese es. Y en ese mismo momento mojó el pan y le dio a Judas. Y luego le dijo, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero aquí en Lucas, en el versículo 23, leemos de que entre ellos están discutiendo quién va a ser el traidor, quién va a entregar al Señor. Pero parece que en esas mismas circunstancias, el versículo 24, que yo lo veo así, no sé si ustedes, ¿no? Pero no es que soy tan iluminado, sino que para un poco unir, ¿no? ¿De dónde sale eso de la grandeza en el ministerio? Entre ellos están discutiendo quién va a ser el traidor. Tal vez alguien diga, no, yo voy a sentarme a su lado derecho, yo voy a ser el más importante, yo voy a ser el principal. Ahora la visión cambia, ¿no? La discusión cambia, el versículo 24. Hubo también entre ellos una discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorearán de ellos o de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamadas bienhechuras. Pues no así vosotros, sino que el mayor entre vosotros sea como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Segundo aspecto, segunda práctica que debe caracterizar al cristiano, al verdadero discípulo, es el servicio. No buscar los lugares privilegiados, no buscar los cargos, puestos importantes. A eso no nos ha llamado el Señor. El Señor te ha llamado, el Señor me ha llamado para servir. Entonces, al cristiano debe caracterizar el servicio. El cristiano debe mostrar su amor a Cristo, su amor a su iglesia a través del servicio. Hoy muchos quieren ser legisladores, quieren dictar, ¿no? Quieren normar cosas, ¿no? El servicio, a veces pocos se acuerdan del servicio. Recuerdo también el seminario, nosotros, yo he tenido el privilegio de estudiar en un internado, entonces hacíamos tareas domésticas. Hasta ahora me encanta, me gusta hacer tareas domésticas, ¿no? Me encanta a mí. Entonces yo disfrutaba de eso en el seminario. Pero había uno, y las mañanas, después del desayuno, teníamos un devocional. Entonces el devocional, cada cual compartía el devocional. Había uno que decía, hagamos todo como para el Señor. Pero era el más relajado, que ni siquiera sabía cómo barrer. Le tocaba limpiar la oficina y él lo hacía en 5 minutos y tenía que volver a llamar para que vuelva a hacer. No tenía nada de servicio. Hay personas que les gusta legislar, normar, mandar, no sé, exigir cosas. Pero el servicio, recibir a las personas, decir qué bien que has venido, o al que no viene, te hemos extrañado, qué bien que has venido, Dios te bendiga, podemos orar por ti, estamos orando por ti. Cuando conversamos, queremos compartir algo contigo. Mira, aquí hay varias cosas que están desordenadas, hay que poner a su sitio. Mira, hay que cerrar la ventana, la cortina, etc. ¿Cuántas cosas podemos hacer como equipo? Pero a veces en la iglesia, termina el servicio, salimos disparados. Uno que otro se queda hasta el último. Hermanos, en el reino de Dios hay oportunidades para servir. Al verdadero cristiano, al discípulo del Señor, debe caracterizar el servicio. Su fe, su testimonio debe mostrar en servicio. Y Jesús les pregunta, ¿no? ¿Quién es el más importante? ¿El que sirve o el que se sienta? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién es el más importante? El que sirve, el que se sienta, dice el Señor. Y ustedes están sentados, les dijo. Ustedes están sentados, más bien yo estoy sirviéndoles. Al final Jesús se pone como ejemplo de servicio. Y en Juan 13 leemos que Jesús lavó los pies a los 12, incluido a Judas. Y les dijo al final, ejemplo les doy para que ustedes hagan. Jesús con su vida misma, con su ejemplo, Él está enseñando.
Jesús se pone aquí como ejemplo de servicio, por eso Él está sirviéndoles, Él está atendiéndoles esa noche. Jesús, ejemplo de servicio para nosotros. Luego, en el versículo 31, está la sección donde Jesús anuncia que Pedro le va a negar. Entonces Pedro dice, no, Señor, si es posible, voy a la cárcel, si es posible, voy hasta la muerte contigo. Voy a estar hasta lo último contigo. Pero el Señor le dijo que le va a negar antes que cante el gallo. Entonces, en esta parte, el versículo 31 y 32, hay otra demanda, hay otro mandato de parte del Señor para con el apóstol Pedro y para con nosotros. Versos 31 y 32. Dijo también el Señor, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como al trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Confirma a tus hermanos. Aquí tenemos un mandato, un imperativo para los que gustan, el imperativo auristo. O sea, la urgencia del mandato, que no hay que esperar, es el momento de confirmar. Cuando lo apresan a Jesús, ¿qué va a pasar con los discípulos? Cada cual huye por su lado, cada cual se fue por su lado. Cuando Jesús fue enterrado, cuando Jesús estaba en la tumba, ¿quién fue a la tumba primero? ¿Pedro? ¿Juan? ¿Quién fue a la tumba? ¿Quién fue la primera persona que dio el mensaje que Jesús había resucitado? María. María, y estaban preocupadas, ¿cómo van a mover la piedra que estaba ahí en la puerta de la tumba y todo esto? Cada cual estaba por su lado. ¿Sabía Jesús eso? Por eso le dice, una vez vuelto, o sea, ese término que una vez vuelto es como que vuelve, como que se reconcilia una vez más, o sea, después de negarlo, tiene que volver otra vez a la fe, dejar de lado eso. ¿Y qué tiene que hacer? Confirmar, fortalecer, animar, juntar al resto, juntar al equipo. Eso era su tarea. Y también esa tarea, creo yo, es para la iglesia en este tiempo. Necesitamos que alguien nos anime, ¿no es cierto? Así es. Yo también necesito, ¿no? Alguien que me anime, ¿no? A veces estamos medio, no sé, disimulados, entonces quiero que me anime alguien, ¿no? Necesitamos que nos confirmen, que nos animen, que nos fortalezcan espiritualmente. Y una vez fortalecido, una vez recibido esto, lo mismo tenemos que hacer nosotros. A veces también esto, ¿no? Toda la vida nos pasamos esperando, ¿no? Ya, que a mí me atiendan, que me sirvan, que me visiten, que me hablen, que me fortalezcan, que me alienten, ¿no? Pero ¿cuándo va a ser lo mismo? Sería bueno, ¿no? Después de un tiempito hacer lo mismo. ¿Quién no ha venido? ¿Quién ha faltado? ¿A quién podemos visitarlo, no? A veces se espera mucho, no es que me estoy quejando, ¿no? Se espera mucho del pastor, ¿no? Pero pastor, vamos, a mí me encanta en mi iglesia, en los buenos tiempos, los hermanos venían con su carro y dicen, pastor, tal persona no va a venir, vamos, y nos íbamos, ¿no? Entonces, de vez en cuando hacemos eso, ¿no? Pero es diferente que solo esperar al pastor. Bueno, el pastor tiene sus cosas también, pero como equipo hay que trabajar en esto. Si hoy no lo hacemos, ¿cuándo lo vamos a hacer? Estamos recibiendo, hemos recibido y tenemos que hacer lo propio ahora todos nosotros. Finalmente, ¿de quién es la espada? Jesús menciona aquí, en los últimos versos 35 al 38, les dijo, cuando os envié sin bolsa, alforja, ni calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo, basta.
Parece que ellos no están entendiendo, están discutiendo quién va a ser el más importante, quién se sienta a su derecha, a su izquierda, quién va a ser el privilegiado y todo esto. Y cuando habla de la espada, entonces dicen, no, aquí hay, Señor, hay 2 espadas. Ahora, algunos dicen que, bueno, creo que cuando apresaron a Jesús, uno de los discípulos cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote. Dice que era Pedro. Y Jesús tuvo que hacer el milagro de reparar, de sanar la oreja que había perdido este siervo. Puede ser que Pedro haya tenido una de las espadas. Pero ¿de quién era la otra espada? ¿Importa eso? Digo, ¿no? Saber de quién era la espada. ¿Contribuye, fortalece, anima eso? Dicen, o mejor dicho, entre los 12, uno de ellos era Simón el Celote. Ellos eran los celotes. Eran un grupo revoltoso, eran de la barra brava, siempre ellos estaban por ahí haciendo alguna revuelta contra los romanos. Recuerden que los días que Jesús estaba en este mundo, los romanos estaban controlando toda esa región de Jerusalén, de Palestina, toda esa región. Ellos querían liberarse de los romanos, por eso los celotes eran un grupo así, no sé, andaban camuflados con su espada y de vez en cuando por ahí hacían algunas revueltas, ¿no? Uno de ellos, Simón el Celote, era uno de los 12. Puede ser que Simón también haya tenido su espada. Ahora, no estamos hablando pues de una espada así, ¿no? Era una daga pequeña que ellos tenían entre sus utensilios, ¿no? Pero, ¿qué es lo que Jesús quiere resaltar aquí? ¿Cuál es el encargo aquí? Dice que compren, ¿no? El que no tiene espada, que compre. Entonces, después de salir, no vayan a ir a comprar su espada, no sé dónde vende, pero la intención no es eso. El tema es que aquí el Señor está conectando lo que anteriormente Él había hecho con los discípulos. Él trae a la memoria. ¿Se acuerdan ustedes cuando yo les he enviado? Cuando ustedes han ido a predicar, a anunciar el Evangelio, ustedes no han llevado nada. ¿Se acuerdan o no? ¿Y les ha faltado algo? No, nada, Señor. Ahora dice que ustedes tienen que tomar sus precauciones. O sea, hay la necesidad de seguir haciendo eso, porque el Señor está camino a la muerte y después de su resurrección, su ascensión, pero hay la necesidad de continuar con esa tarea, de anunciar. Hay la necesidad de continuar con el ministerio que Jesús había empezado. Pero ahora los discípulos tenían que tomar precauciones, tenían que prepararse, tenían que tener sus provisiones. Ahora, ¿y la espada qué? O sea, en la calle o en el camino había asaltadores, ladrones, entonces tienen que llevar la espada. Algunos van por ese lado. Bueno, más o menos yo podría pensar sobre este tema de la siguiente manera. La espada es sinónimo de peligro. Es sinónimo de, no sé, de persecución, de oposición, de adversidad. Eso es la espada. Probablemente Jesús está hablando aquí en sentido figurado, porque ellos dicen, aquí hay 2 espadas. Hubiera dicho, muy bien muchachos, completen para otros los que faltan. Hubiera dicho eso, ¿no? O en algún momento, cuando en Mateo 28, 19 en adelante, cuando Él deja el último encargo, después de resucitar, ustedes vayan y prediquen y bauticen en el nombre del Padre, etcétera, hubiera dicho, por favor, lleven su espada, ¿no? No se olviden de su espada. Entonces, aquí yo creo que Jesús está hablando en sentido figurado. Yo les he enviado sin provisiones y no les ha faltado nada. Ahora ustedes tienen que hacer lo mismo. O sea, tienen que continuar con el ministerio, porque yo estoy camino a cumplir lo que de mí se ha escrito. Pero tienen que tomar sus precauciones. Habla de la espada, como he mencionado, refiriéndose a las dificultades, a las adversidades que habría en el ministerio. Entonces, la espada debe entenderse como sinónimo de hostilidad en el ministerio. Sin embargo, el Señor dice que el cristiano tiene una espada de 2 filos. Hebreos 4:12, que es la palabra de Dios. O en Efesios capítulo 6, que la palabra de Dios es nuestra espada. Entonces, probablemente Jesús está hablando en sentido figurado, de que va a haber adversidades, va a haber peligros, pero tienen que tomar precauciones.
tienen que saber cómo desenvolverse en esas circunstancias. Ahora, no es que el Señor está diciendo que muy bien, ustedes tomen sus precauciones, tomen todas las medidas, sigan todos los protocolos y ya conmigo ya nos vemos. Tampoco es la idea. ¿No le dijo en Mateo 28, versos 19 y 20? He aquí, yo estoy con todos ustedes hasta el fin del mundo. No es que el Señor les estaba abandonando, pero el Señor les está preparando para continuar el ministerio. Entonces, ¿con qué anhelo, con qué deseo ustedes vienen el día del servicio? Así como Jesús, nuestro Señor, que tenía este deseo tan vivo de participar de esta fiesta de la Pascua. Con esa actitud venimos, con esa actitud vienes a la iglesia. ¿Con qué actitud participas de la cena del Señor? ¿Con qué actitud nos acercamos a la palabra del Señor? ¿Cuántos estamos dispuestos para servir? ¿O estamos esperando que nos atiendan, que nos sirvan? ¿Qué tan dispuestos estamos? Recuerde que al cristiano debe caracterizar la vida de servicio. ¿Cuán dispuestos estamos para continuar con la predicación del Evangelio? ¿Estás dispuesto a continuar esta misión que el Señor nos ha encomendado? ¿Estás preparado? ¿Estás listo? Dice, tomen sus precauciones, prepárense. Tienen que continuar con esto. ¿Estás preparado? ¿Estás listo? ¿Para cuándo vas a estar preparado? ¿Para cuándo vas a estar listo? En este mundo, hermanos, tenemos que servir. En este mundo es lo que tenemos que predicar, no después de esta vida. Aquí es la oportunidad, este es el momento. Yo siempre he dicho, con esto termino, yo siempre he dicho, he recibido tanto, de eso tanto que he recibido, ahora me toca dar. El pastor Roberto me ha enseñado bastante. Me llevaba a algunas casas, a algunas familias, etc. Ahora yo tengo que hacer lo mismo. A veces el pastor venía y me decía, ¿cuándo tienes tiempo? Voy a ir, estoy yendo a la librería, quisiera que escojas algunos libritos, de repente necesitas, ¿no? Aunque lo que tenía él mismo, él me lo traía. Y yo recibía con agrado. Ahora yo tengo que hacer eso. Y estoy haciendo poco a poco. En el seminario he gozado de los profesores. He recibido tanto de ellos. Económicamente no tengo, por eso he venido caminando desde Puente Benavides, pero disfruté del camino. Pero me gusta ayudar, me gusta servir y creo que eso, doy gracias a Dios por eso, al Señor por esas personas que han podido aportar, que han podido dar para mi vida, ¿no? Para mi formación. Y yo creo que todos nosotros, de diferentes líderes, de diferentes pastores, hemos recibido, sea económicamente, sea académicamente, tenemos tantos grados, tantos títulos, etcétera, ¿no? El Señor nos ha puesto en un lugar, no sé, importante, etcétera. Pero no solo de eso se trata la vida. Se trata de servir, se trata de dar. Pongámonos de pie, oremos, hermanos, que el Señor guíe nuestra vida. Bendito Dios, muchas gracias por permitirnos compartir tu palabra. Guíanos, Señor, con tu Espíritu Santo, para que nosotros hagamos lo que a ti te agrada. Es verdad, en este mundo recibimos diferentes influencias. Este mundo nos ofrece, Señor, comodidades, nos ofrece el poder, la fama, también encontramos todas esas cosas en este mundo. Pedimos, Señor, que nos ayudes a enfocarnos en tu palabra, enfocarnos en tu servicio. Pedimos, Señor, que nos ayudes también a continuar con este encargo, con este ministerio que nos has dejado de seguir predicando tu palabra. Hay diversas maneras, con nuestras palabras, con nuestras acciones, en nuestro trabajo, con nuestro testimonio, con nuestra vida misma, así como Jesús nuestro Señor, con su ejemplo, con su vida, enseñó a servir a los 12. Igual nosotros hagamos lo propio, Señor, en estos tiempos, con nuestro trabajo, con nuestro testimonio, con nuestro servicio. Que otros vean en nosotros a Cristo obrando. Bendice tu palabra en nuestros corazones. En nombre de Jesús. Amén.